Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Gracias, se encuentran. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje semanal. En esta ocasión estamos con el estudio de la circunferencia. Sin embargo, el capítulo que estamos estudiando no solamente nos habla de la circunferencia. An- Antes de dar inicio, jóvenes, pues bueno, un tema que comenzamos a estudiar seguramente en secundaria, pues viene siendo las multiplicaciones de binomios, cómo resolverlas o binomios al cuadrado. Esto que vemos aquí en la pantalla actualmente, pues viene siendo un binomio. Y tenemos diferentes formas de resolverlo. Primero, decimos que es un binomio porque se conforma por dos términos algebraicos, término 1 y término 2. Ok. Y decimos que es un binomio al cuadrado porque tiene el numerito 2 aquí. Ok, ¿y cómo podemos resolverlo? De dos maneras, les mencionaba hace un momento. La primera forma en la que podemos resolverlo es desarrollando una multiplicación de binomios. Recuerden que cuando tenemos el numerito 2 quiere decir que algo se está multiplicando por sí mismo dos veces. Entonces, si tenemos x más 4 al cuadrado, es como si estuviera multiplicando x más 4 por x más 4. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues bueno, multiplicando término por término, considerando también los signos. Por ejemplo, comienzo multiplicando estos dos. Decimos, positivo por positivo es igual a positivo. X por x es igual a x al cuadrado. Continuamos todavía con el primer término que va a multiplicar ahora al segundo término. Decimos más por más es igual a más y decimos x por 4, juntamos la letra y el número. Por lo regular el número va primero, 4x. Ahí está. Y continuamos. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que la letra x, el primer término, ya multiplicó a los dos del segundo paréntesis, continuamos con el segundo término que va a multiplicar a los dos términos del siguiente paréntesis. Entonces decimos que multiplicamos estos dos. Decimos más por más es igual a más, 4 por x es igual a 4x. Y finalmente vamos a multiplicar segundo término por segundo término, estos dos. Más por más es igual a más y 4 por 4 es 16. ¿Qué hacemos después? Juntamos términos semejantes. Recuerda que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra con el mismo exponente y por lo tanto los podemos sumar o restar. Por ejemplo, en esta expresión algebraica, nuestros términos semejantes son los dos del medio. Estos dos, 4x y 4x. ¿Por qué? Porque los dos tienen la letra x con exponente 1. Entonces los podemos sumar. Signos iguales se suman. Decimos 4 letras x, le agregamos otras 4, en total tenemos 8 letras x. El resto de nuestra ecuación se baja exactamente igual como lo teníamos. Por ejemplo,
X al cuadrado sigue siendo X al cuadrado. 16 sigue siendo 16. Me faltó aquí ponerle el signo al 8X. 4X más 4X, como los dos son positivos, el 8X también es positivo. Y entonces aquí ya desarrollamos un binomio al cuadrado multiplicando simplemente. ¿Qué es lo que pasa? No es la única forma de desarrollar un binomio al cuadrado. Otra de las formas es a través de esta fórmula. La fórmula me dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Y cómo aplica esta forma? Pues bueno, vamos a verlo en este ejemplo. Ahí está. Primero, recordemos, la expresión algebraica tiene dos términos, ¿sí? Aquí tenemos término número 1 o primer término número 2 o segundo término. Y me dice, toma el primer término y elévalo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? En este caso, el primer término es la letra X. Tomo la letra X y de acuerdo a esto, lo elevo al cuadrado. Ahí está. Y luego me dice, más, aquí está, más el doble producto. En matemáticas el doble se representa con el número 2, jóvenes. Y producto hace referencia a una multiplicación. El doble producto del primer término por el segundo término. Ok, entonces ponemos aquí más, ahí está. El doble del primero por el segundo, multiplicamos estos dos. X por menos 4, decimos, más por menos es menos. Vamos a ponerle aquí, menos. Y luego multiplicamos. X por 4, 4X. Pero como es al doble, lo multiplicamos por 2. 4X por 2 son 8X. Y luego, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que tomamos este menos 4 y lo elevamos al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Es como si multiplicáramos menos 4 por menos 4. Decimos menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Entonces tendríamos 16. Ahí está. X al cuadrado menos 8X más 16. Vamos a seguir realizando otro ejemplo un poquito más rápido. Vamos a ver. Nuestra ecuación ahora es X más 5 elevado al cuadrado. Sabemos que es un binomio al cuadrado porque tenemos dos términos elevados al cuadrado. Y entonces la fórmula me dice, el primer término al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver, jóvenes, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es el primer término elevado al cuadrado? X cuadrada. Gracias, Adrián. Muy bien. X al cuadrado. Y luego multiplicamos los dos términos de los que consta nuestro binomio. Decimos, más por más es más. X por 5, ¿cuánto es? 5X. Gracias. 5X, pero lo hacemos al doble. ¿Cuál es el doble de 5X? 10X. Excelente. Más 10X. Y luego finalmente
El segundo término lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 5? Gracias, Laura. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Excelente, muy bien, gracias. Más 25. Perfecto. Y aquí tenemos nuestro binomio elevado al cuadrado. Quiero que observen esto, jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? El último término en los binomios al cuadrado siempre va a ser positivo, pero el término del medio debe de coincidir con lo que viene siendo el signo que tenemos en medio del binomio. Aquí, por ejemplo, tenemos x más 5, el segundo término es positivo. En x menos 4, el segundo término es negativo. Sin embargo, en ambos casos, el último término es positivo. ¿Esto se debe a qué? A que es el número elevado al cuadrado. Ahorita les decía que teníamos menos 4 al cuadrado, era como multiplicar menos 4 por menos 4. Menos por menos se hace más. ¿Y qué es lo que pasa si es el número positivo al cuadrado? Más por más es más. 5 por 5, 25. Entonces, cuidado ahí con los signos, por favor. Ok. Entonces, de esa forma desarrollamos un binomio al cuadrado. Esto fue únicamente para recordar. Ok, ahorita vamos a darle aplicación al binomio al cuadrado. Vamos a comenzar. ¿Qué es una sección cónica? Voy a leer la definición y posteriormente te explico un poquito. Una sección cónica, también conocida como cónica, es el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos en el plano cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijos es constante. Bueno, aquí me habla de algunos elementos. Me habla de un punto y aquí tenemos dicho punto. En nuestra imagen está con amarillo. Aquí tenemos nuestro punto y nos habla de una recta fija. En este caso, nuestra recta fija es la que está con la letra E. Y nos dice que la sección cónica se forma por dos líneas rectas no perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que no sean perpendiculares, que el ángulo que hay en la intersección de ambas no sea 90 grados. ¿Cuándo se forma un ángulo de 90 grados? Cuando tenemos una línea completamente horizontal y una línea completamente vertical. Cuando la inclinación entre ellas no es 90 grados, entonces estas están intersectando y decimos que son no perpendiculares. Estas dos líneas rectas se intersectan en un punto V. Aquí lo tenemos nuevamente, el punto V. Acuérdense que intersectar quiere decir que cruzan. Entonces tenemos dos líneas rectas que están cruzando en forma de X. Una de esas dos rectas, la recta E, se fija como un eje, mientras que la otra recta, la recta C, gira alrededor de ese eje. Al hacerlo, forma un cono circular recto con vértice V. Ok, ahorita vamos a entenderlo un poquito más. Esa es la definición que nos da el libro. Para esto, jóvenes, quiero que visualicen un compás. Aquí lo tenemos. Tenemos un compás, tenemos una recta fija por lo regular y tenemos otra recta que está girando. En este caso, pues la figura se está cortando, ¿verdad? La estamos cortando aquí. Normalmente, pues debería de ser que continúen. Vamos a suponer que este es el compás. Deberían de continuar las dos líneas rectas, pero bueno, aquí es nada más ilustrativo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos con un compás, tenemos un punto fijo. Aquí lo tenemos. Esta recta se queda completamente fija. ¿Y qué pasa con la otra? La otra la empezamos a girar. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos sólido todo lo que está debajo de esta curvatura entre rectas? Pues entonces, si lo solidificamos,
tendríamos una especie de cono, tal como el que vemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos dos líneas rectas. Aquí lo vemos con una línea recta en morado. Vamos a suponer que esta línea recta morada se queda fija y luego la línea azul comienza a girar. ¿Qué es lo que estaría pasando? Al momento de estar girando, si nosotros solidificamos las dos partes, en la parte de arriba tendríamos un cono con la punta hacia abajo y luego aquí, donde cruzan las rectas o donde se intersectan, tendríamos otro cono si lo solidificamos. Y entonces tendríamos una sección cónica de dos mantos. ¿Sí? ¿Y cuáles son las partes de una cónica? Pues bueno, la parte donde se intersectan vendría correspondiendo a lo que es el vértice. Y entonces la línea recta que se está moviendo se conoce como generatriz. Si nosotros visualizamos los dos conos, esta parte que está como inclinada se conocen como mantos. Y vamos a tener entonces dos mantos, un manto inferior y un manto superior. Y entonces vamos a tener un eje, que es el que se mantuvo fijo. Ahí está. Esas son las partes de lo que viene siendo la cónica. Y luego, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues a través de esto nosotros podemos generar diferentes secciones cónicas. ¿A qué me refiero con sección cónica? A las partes de un cono cuando se troza. Ahorita lo vamos a ver. Cono circular de dos rectas, prácticamente lo que acabamos de ver aquí. Es la superficie que se obtiene al girar una recta R, llamada generatriz, alrededor de una recta fija que se identifica con la letra E, llamada eje, formando así dos mantos divididos por un vértice, que se representa por lo general con la letra V. Y nuevamente ahí tenemos la imagen, ¿ok? Y les decía, secciones cónicas, curvas que se obtienen al cortar un cono circular recto de dos mantos con un plano. Aquí vemos diferentes cónicas de dos mantos. Si nosotros visualizamos la primera imagen, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestra sección cónica, perdón, tenemos nuestra cónica y vemos que hay una especie de laminilla que cruza de esta forma, es decir, paralela a lo que viene siendo nuestra recta generatriz, la recta que estuvo girando. Entonces, al momento de tener este tipo de cortes, se forma uno de los lugares geométricos que vamos a estudiar. Si nosotros observamos, aquí lo vemos, tiene como una forma de letra U. Esta sección cónica que se forma es una parábola. Me voy a regresar a una de las imágenes anteriores. Nuevamente, tengo el cono. Para que se forme la parábola, debemos cortar este cono de esta forma, de esta manera. Y entonces, lo que nos queda por dentro vendría siendo una parábola. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos un corte o atravesamos un plano de esta manera? Pues bueno, si nosotros cortamos de esta forma, tendríamos una sección cónica diferente. Lo que nosotros podríamos ver internamente al momento de girar la cónica vendría siendo una circunferencia. Vamos a ver si puedo girar esto. Veríamos este tipo de corte. Y entonces tendríamos lo que es la circunferencia. Ahí está. Esta es la sección cónica. ¿Qué es lo que pasa si giramos un poquito más? Si hacemos, por otra parte, si el plano corta de esta manera, pues entonces ya no veríamos la circunferencia completa. La veríamos como una especie con una especie de inclinación. Y entonces la sección cónica que se estaría formando sería una elipse, que viene siendo como una especie de círculo, pero alargado. Ok. ¿Y qué es lo que pasa
Si con nuestro plano nosotros cortamos lo que vienen siendo los dos mantos. Al momento de hacerlo, vamos a suponer que aquí realizamos el corte, se ve afectada la figura tanto en la parte superior como en la parte inferior y se forman como unas especies de parábolas, pero que se afecta tanto arriba como abajo. Aquí tenemos un corte y aquí tenemos el otro corte. Y a esta sección cónica se le conoce con el nombre de hipérbola. Entonces, estos vienen siendo las secciones cónicas clásicas. Prácticamente surgen ¿de dónde? De cortar una cónica de dos mantos con un plano. Vamos a ver un poquito más de la circunferencia, que es el tema en el que nos vamos a adentrar un poquito más. Bueno, aquí vemos todo, simplemente con el cruce o la intersección de las dos líneas rectas. Vemos aquí nuestra recta morada. Con las líneas azules traté de delimitar lo que vendría siendo los mantos del cono. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, si nosotros atravesamos el plano de forma paralela a lo que viene siendo la base del cono, entonces tendríamos lo que es una circunferencia. Pero entonces, ¿qué viene siendo una circunferencia? Nos dice así la definición: es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Y aquí es bien importante resaltar que vamos a tener dos conceptos y vamos a identificarlos. Aquí nosotros podemos ver tanto un círculo como una circunferencia, pero ¿cuál es cuál? Cuando hablamos del círculo, jóvenes, hablamos de todo lo que está dentro, ¿sí? Todo lo que está dentro vendría siendo el círculo. No está muy bien coloreado, pero a eso se refiere el círculo. Perdón, la circunferencia. El círculo sí, es la parte interna. Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que pasa con la circunferencia? La circunferencia vendría siendo el perímetro de la figura, es decir, solamente el bordecito, la parte que en este caso está marcada con el color azul. Entonces, cuando estudiamos la circunferencia como una sección cónica, hablamos únicamente de la parte externa, de lo que está por fuera de lo que viene siendo nuestra sección. En este caso, vemos también que nuestra circunferencia tiene una parte central o un centro. Por lo regular, se denota por la letra O. Y aquí lo vemos. Ok, ¿qué otros elementos vamos a encontrar importantes en la circunferencia? Una de las características es el radio. ¿Qué es el radio? Pues bueno, el radio viene siendo una distancia o un segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia al perímetro de la misma, a un punto del perímetro. Recuerden otra vez que cuando hablamos de lugares geométricos nos referimos a un conjunto de puntos. En este caso, cuando hablamos de la circunferencia, pues bueno, el conjunto de puntos pues tiene una forma curva. Y si nosotros midiéramos desde el centro a cualquier parte de la circunferencia, vamos a tener lo que viene siendo el radio. Aquí, por ejemplo, tenemos el centro. Si midiéramos esto, vamos a decir que mide 5 centímetros, pero luego mido desde el centro hasta acá, voy a tener 5 centímetros más. Si mido desde el centro hasta este otro punto, van a ser 5 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos un segmento de recta que se va moviendo y que va trazando la misma distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. A eso se le conoce como radio de la circunferencia. Tenemos otro concepto, que es la cuerda. Nuevamente nos habla de un segmento de recta.
Pero ojo aquí, nos dice, la cuerda es cualquier segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y aquí les marqué una cuerda en color verde. ¿Qué podemos encontrar en ese segmento de recta? Debe de tocar a la circunferencia en 2 puntos. Ojo, solamente tocarlos. Por ejemplo, en esta cuerda, aquí yo les puse en amarillo un punto y aquí tenemos otro punto. Podemos tener cuerdas infinitas. Vamos a decir que puede ir desde este punto hasta este punto y estaríamos hablando de otra cuerda, ¿sí? Los extremos de las cuerdas tienen que ser puntos que se forman en nuestra circunferencia. Siempre vamos a tener 2 puntos. Ojo, solamente tocan la circunferencia, no la trazan. Esas son las cuerdas. Y luego, ¿qué es el diámetro? El diámetro se conoce como una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. Si nosotros observamos la distancia que va desde este punto hasta este punto, pero que además cruza por el centro de la circunferencia, es el diámetro. El diámetro por lo regular es 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque si lo visualizamos desde aquí, tenemos el centro y la distancia de aquí a aquí es un radio. Y la distancia del centro a otro punto extremo de la circunferencia es otro radio. Entonces, el diámetro es 2 veces el radio de la circunferencia. Muy bien, ese viene siendo el diámetro. Y luego tenemos otro que se llama secante. Una recta secante, nuevamente hablamos de un segmento de recta, pero en este caso, la recta secante corta a la circunferencia en 2 puntos. Si nosotros observamos esta imagen de la secante, tenemos aquí un punto de la circunferencia, tenemos otro punto, pero ¿qué pasa con esta línea recta? Está sobrepasando a la circunferencia, la está cortando completamente. Entonces decimos que es una recta secante, a diferencia de la cuerda no cortaba, solamente tocaba los puntos de la circunferencia. Y tenemos una recta tangente. ¿Qué viene siendo la tangente? Es una recta que contiene solo un punto de la circunferencia. A este punto se le conoce como punto de tangencia. Se dice que esa recta y la circunferencia son tangentes en este punto. Entonces, aquí tenemos un punto de la circunferencia. Para que la circunferencia no se corte, ese punto tiene que estar, la línea recta tiene que estar por fuera. Y entonces aquí tenemos el momento en el que hacen contacto la circunferencia con lo que viene siendo nuestra línea recta, es nuestro punto de tangencia. Y esa recta entonces decimos que es nuestra recta tangente. Esos básicamente son los elementos de la circunferencia. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Cómo identificar alguno de los elementos? Muy bien, parece que no. Entonces, vamos a continuar con la parte geométrica. Gracias. Gracias, Janet. Ok. De igual forma que lo hemos hecho con lo que viene siendo la línea recta, cuando hablamos de la circunferencia también vamos a encontrar ecuaciones. Recuerden que precisamente de eso nos habla la geometría analítica. Nos habla del álgebra que representa lo que viene siendo una forma en el plano cartesiano. Una de las ecuaciones más comunes de la circunferencia es la ecuación ordinaria, también conocida como ecuación estándar de la circunferencia. Y la vamos a estudiar cuando la circunferencia tiene su centro en el punto 0,0 o en el origen, y la vamos a estudiar cuando la circunferencia tiene su centro fuera del origen. En este caso,
nosotros vemos una circunferencia que tiene su centro fuera del origen. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. En este caso, jóvenes, cuál viene siendo la coordenada que representa el centro de la circunferencia? ¿Cuáles son los valores? Este punto, ¿en qué coordenada se encuentra?